No, que otra vez vuelvo donde estaba. Hola, profe. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buen Qué, día, profe. qué pena, un poquito acá la demora en internet estaba como reaccionando. Bueno, el computador más que el internet. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Listo? Entonces, recordando pues en primer lugar un poquito lo que estábamos trabajando y hablando en la clase anterior y ahí darle continuidad. ¿Listo? Entonces, permítanme, ya comparto la pantalla para que iniciemos. Entonces... Recordemos que esta es entonces la clase de biología de ciclo 3, es decir, sexto, séptimo, para que verifique en primer lugar que efectivamente está en la clase que le corresponde. Y entonces la semana pasada habíamos empezado a especificar de qué se encarga la biología. Y entonces habíamos concluido que efectivamente es una ciencia que estudia a los seres vivos, ¿cierto? Que estudia su estructura, su funcionamiento, su evolución, su distribución, la manera en cómo nos relacionamos entre nosotros como seres vivos, pero también cómo nos relacionamos con el medio. Habíamos hablado entonces de algunas ramas de la biología importantes y básicas que permiten precisamente como el desglosamiento y el estudio de esos seres vivos. Entonces habíamos hablado un poquito de la bacteriología, botánica, ¿cierto? De la zoología, la etología, la ecología, y que son entonces unas ramas importantes porque precisamente no todos los seres vivos, aunque tenemos unas funciones vitales, pues no todos somos iguales, ni en estructura, ni en evolución, ni en distribución, ni en la manera en cómo nos relacionamos, que es básicamente lo que estudia entonces la biología. También entonces habíamos hecho la diferenciación inicial entre seres vivos y seres inertes, donde habíamos dicho, más que cumplir un ciclo vital, nacer, crecer, reproducirse y morirse, los seres vivos lo que tienen de especial es que cumplen unas funciones vitales. Procesos de respiración, procesos de nutrición, digestión, excreción, eso es lo que nos diferencia, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho como tal, entonces son clasificados como seres vivos en la actualidad todas las especies que pertenecen al reino animal, todas las especies que pertenecen al reino vegetal, es decir, las plantas, todas las especies que pertenecen al reino fungi, es decir, los hongos, y los microorganismos, como las bacterias, son seres vivos. Por el otro lado, entonces decimos, bueno, ¿qué pasa cuando algo no tiene vida? Pues se denominan seres inertes, ¿cierto? Que pueden ser de dos tipos, unos naturales, que básicamente pues están conformados por la naturaleza, allí es donde los podemos encontrar. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de las rocas, del agua, de la energía del sol, ¿cierto? De los astros, las montañas, ellos serán seres inertes naturales. Y del otro lado, pues están los seres inertes artificiales, que son aquellos que han sido elaborados por el hombre a partir de la utilización pues, de los recursos naturales, básicamente. Todo aquello que hayamos inventado o construido en nuestro beneficio. Básicamente, ahí habíamos hecho esa diferenciación. También entonces les había solicitado, ¿cierto?, que ingresáramos a un link, habíamos visto el videito del camaleón, donde precisamente nos ayudaba a terminar de diferenciar entre los seres vivos y los seres inertes, y luego habíamos hecho la actividad de clasificar estas imágenes que están aquí entre seres vivos y seres no vivos, ¿cierto? Y básicamente ese fue como el recorrido que hicimos la clase anterior. Hoy, entonces vamos a iniciar acá con esta imagen y quiero que pues respondamos un poquito estas preguntas. ¿Qué creen que se observa en esta imagen? Bueno, acá está el título del tema, ¿cierto? Del universo, pero un poco más específico, aparte de mencionar el universo, ¿qué podríamos identificar o diferenciar acá en esta imagen? Algo de lo que vemos ahí nos parece conocido, ¿les parece conocido? Podríamos nombrar qué hay en esa fotografía y de pronto si el planeta Tierra es parte del universo. Sí, son preguntas elementales, pero importantes para empezar a centrarnos. Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Quién nos comparte sus ideas? ¿Qué se observa? Algo de ahí es conocido, podríamos nombrar algunas cosas que sabemos acerca del planeta Tierra como parte del universo. Cuéntenme, los escucho. O las Hola, escucho. profe. Hola, profe. Hola, Valentina. dale, Valentina. Yo veo que como la oscuridad, Ujú. como las estrellas, veo, Ok.
Sería como la noche de la luna. Listo, muy bien. Veo eso, profe. Ok. Hola, profe, como Alejandro. Hola Alejandro, dale, cuéntanos. Veo también como la oscuridad, veo como la luna allá Sí. y, y el cielo muy bonito, así el planeta. Ok, también planeta, listo, muy bien. Alejandro y Valentina, gracias. Entonces, si alguien más desea participar. Darinka dice que no puede activar el micrófono. Bueno, a veces cuando eso pasa, eh, toca salir y volver a ingresar a la clase, a ver si ella te lo deja activar. O a menos de que sea porque no tienes micrófono. Entonces, bueno, ahí vas tratando de resolver. Entonces, bueno, efectivamente, pues vamos a estar hablando del universo, ¿cierto? Entonces, como mencionan los compañeros, pues, ¿cierto? Esos cúmulos de luz, pues posiblemente pueden estar relacionados con estrellas, ¿cierto? Esta estructura de aquí, entonces sería una muy similar a la luna o a una luna, ¿cierto? Y esta de acá posiblemente entonces un planeta, ¿sí? Entonces, oscuridad, estrellas, planeta, luna, ¿cierto? Que es un satélite y demás. Entonces, básicamente, a manera de introducción, vamos entonces a empezar a hablar acerca del universo, pero primero, sobre todo, de cuáles son las teorías sobre el origen del universo. ¿Listo? Antes de definir qué es universo y de empezar a desglosar cómo está conformado el universo, es cómo lograr entender cómo se supone que surge el universo. Entonces resulta que hay distintas teorías, ¿cierto? Sadit. Ok, Sadit. Listo. Yo vuelvo y acepto. Em, Hay distintas teorías para lo que tiene que ver con la explicación de cómo surge el universo, cómo se originó el universo. ¿Listo? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cuáles conocen? ¿O cuál cree usted? ¿Usted cómo cree que se origina el universo? ¿Quién quiere participar también? O bueno, Valentina, Alejandro, Darinka, ¿quién más está? Dylan, Juan, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo saben ustedes que se originó el universo? ¿Qué teorías conocen? No, profe, yo ninguna. Ok, Darinka, listo, válido. Entonces, Darinka no conoce de pronto alguna idea frente a esto. Sí. Valentina, ¿qué dices tú? Profe, pues yo así como una idea remota, creo que fue un estallido de partículas. Ok, Valentina, listo, esa es una teoría, un estallido de partículas, muy bien. ¿Alguien más de pronto desea compartir alguna idea frente a teoría del origen del universo o alguna teoría que conozca e identifique? No, profe, la verdad, ninguna. Ninguna, listo, Alejandro. Bueno, entonces vamos a primero ver un videito y luego vamos a empezar a hablar un par de cositas, ¿listo? Entonces, permítanme, les comparto sonido, por favor, presten atención, visualicen y ya lo hablamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todo. Hoy vamos a conocer el origen del universo. El origen del universo ha generado muchas teorías, pero la más conocida es la teoría del Big Bang, o lo que es lo mismo, la teoría de la gran explosión. Esta explosión se produjo hace 10 o 20.000 millones de años, cuando no existía nada. Ni galaxias, ni estrellas, ni por supuesto la Tierra. Y provocó una gigantesca nube de polvo y gas que tenía una elevadísima temperatura. Estaba súper caliente. Esta nube era uniforme, pero fue creciendo y creciendo a gran velocidad y empezó a sufrir cambios de temperatura. En ese momento se fue formando el universo. Esos cambios hicieron que algunas partes de la gigantesca nube crecieran mucho más despacio que otras, por lo que se condensaron y formaron astros como las estrellas o los planetas, que a su vez formaron galaxias o el mismísimo sistema solar.
que para nosotros es el sistema más importante de los que existen en el cielo, porque en él se encuentra nuestro planeta, la Tierra. El Sol se encuentra en el centro del sistema solar y es la estrella que ha posibilitado que haya vida en la Tierra. Pero, ¿cuándo se originó la Tierra? ¿Ha sido siempre como es hoy? Según los expertos, la Tierra se formó hace 4.650 millones de años. Al parecer, había un anillo lleno de materia que rodeaba al Sol. Parte de esa materia se fue juntando hasta formar lo que es ahora la Tierra. Mientras esto ocurría, la superficie de la Tierra era bombardeada por meteoritos y cometas. Los cometas traían agua en forma de hielo, lo que fue enfriando y solidificando, poniendo dura la superficie del planeta, y al evaporarse formó espesas nubes. Cuando la temperatura de la superficie bajó, las nubes produjeron el diluvio universal, es decir, la lluvia más grande que podamos imaginar. A partir de ahí, el agua se fue enfriando y dio origen a la vida, a la maravillosa vida. Así que ya sabéis, tenemos que cuidar a nuestra vieja tierra y no ensuciarla con basura y contaminación. Tenemos que tener respeto por todo lo que nos rodea y aprender a querer a la naturaleza y a todos los seres vivos que habitan en ella. Adiós amigos, y no olvidéis suscribiros al universo de Happy Learning. Listo, entonces mire, precisamente entonces una de las teorías, ¿cierto? Como más reconocidas y más aceptadas es la que se conoce como el Big Bang, ¿cierto? Y entonces Valentina nos decía, fue como un estallido de partículas, ¿cierto? Bueno, digamos que lo que se dice es que había una gran cantidad de materia y energía concentrada en un punto, ¿cierto? Similar a esto, que llegó un momento donde colapsó y pues entonces empezó, ¿cierto? A haber algunos procesos de aumento, disminución de temperatura, ¿cierto? Y esas variaciones de temperatura, de calor, frío, pues termina haciendo que se dispersen esa materia o esas masas como en nebulosas, perdón, que se empiezan a separar entre ellos. Y entonces, posterior a eso, pues empieza a dar como la formación de los planetas, las galaxias, las constelaciones, ¿cierto? Y pues nuestro sistema solar. Es algo que es muy importante para nosotros, es el Sol, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, esta teoría propone que a partir del Sol, ¿cierto? Se origina, entonces, ¿quién? Pues la Tierra. Entonces, bueno, pero ¿cómo se origina? Entonces se dice que, ¿cierto? Giraban alrededor del Sol también algunas nubes de masa y ellas en un momento cuando empiezan a reunirse todas en un punto, pues entonces son quienes dan realmente el origen a nuestro planeta y por lo tanto a su satélite, ¿cierto? Entonces digamos que todo sería como un producto de interacciones de partículas a partir de variaciones de energía. También, entonces luego en el planeta cuando se forman esas nubes y esas variaciones de temperatura, pues empiezan a permitir que sustancias importantes como el agua, ¿cierto? También estén, aunque también se propone entonces que meteoritos, ¿cierto? Eran quienes chocaban con la Tierra directamente y quienes traían esos procesos de enfriamiento, es decir, el agua, básicamente. Esa es una de las teorías más aceptadas. Sin embargo, pues no es la única. Dentro de las teorías tanto del origen del universo como del origen de la vida, tenemos, por ejemplo, la creencia de Dios, ¿cierto? Que está un poco más hacia el ámbito religioso y filosófico, donde se dice, no, es una fuerza creadora que puso las cosas tal cual las conocemos hoy en día, ¿cierto? También están entonces otras teorías que dicen que la vida, ¿cierto? Surge básicamente de una manera espontánea, que simplemente se dio y ya digamos, a nivel biológico, otras que dicen, no, definitivamente para que la vida se mantenga en el planeta es porque se ha originado a partir de seres vivos y han sido procesos de evolución. ¿Listo? El punto es que para nosotros hablar del universo, entonces vamos a tener en cuenta dos de las teorías más importantes. ¿Listo? Efectivamente, la primera, que es la teoría del Big Bang o la gran explosión. ¿Listo? Muchísimas han tratado de plantear y explicar el misterio del origen del universo, pero nosotros vamos a hablar específicamente de estas que son como las más reconocidas.
Entonces, hay unas que son teorías expansivas, dos específicamente, ¿listo? Y entonces, por ejemplo, el Big Bang o la gran explosión dice, el universo se formó de un punto infinitamente pequeño al que llamó Yelén, y ese contenía comprimida toda la materia y toda la energía posible en ese momento en el universo. Como la densidad y la temperatura eran elevadísimas, pues básicamente ese Yelén estalla. Y esa gran explosión o Big Bang emite entonces una gran cantidad de energía que se dispersa y que se fue enfriando poco a poco, ¿cierto? Mientras esa materia pues que se había emitido en la explosión se iba condensando entonces en nubes y polvo, ¿cierto? En nebulosas y polvo que lentamente se iban a convertir entonces en estrellas y galaxias. Y pues ¿por qué es expansiva? Porque dice que hasta hoy en día continúan alejándose una de otras, es decir, que esta teoría propone que el universo sigue expandiéndose y pues que no va a haber un punto donde sepamos cómo hasta dónde llega el universo como tal. De manera gráfica, la explicación es la siguiente. Entonces, miren, está Está durmiendo. que es como un punto inicial de materia y energía, entonces está el Yelén ahí concentrado, pero al ser tan denso y al tener una temperatura tan elevada, pues simplemente explota, ¿cierto? Se fragmenta, si se dan cuenta, se fragmenta esa esfera y sale a distintos puntos del espacio y se sigue expandiendo. Por eso se ven estas flechas continuas, porque es algo que, digamos, sigue sucediendo, el universo sigue creciendo. Por eso el Big Bang es una teoría expansiva. De igual manera tenemos la teoría del universo oscilante, que es como un complemento a la teoría del Big Bang. Esto establece básicamente que llegará un momento donde se frenará toda esa expansión, ¿sí? Que se habla en el Big Bang. Y entonces lo que va a suceder es que la fuerza de atracción va a empezar a juntarlas de nuevo. Todas las galaxias, todas las estrellas, todas las nebulosas, todo lo que esté conformado en el universo. Entonces va a parar la expansión y va a empezar a contraerse de nuevo por fuerzas de atracción. Al contraerse de nuevo, pues vamos a volver a tener el Yelén, ¿cierto? El Big Clunen, que es como volver a ese universo primitivo, ¿cierto? A un estado primitivo. Y posterior a esto, pues simplemente va a estallar otra vez. Y entonces se dice que es oscilante porque es como un ciclo. Entonces se expande, se contrae, vuelve y se expande, vuelve y se contrae. Pero no es algo que suceda en un año, en 2 meses, sino en miles de millones de años. Ese proceso del universo oscilante, básicamente, ¿listo? Entonces, esas dos son expansivas. También tenemos una teoría que es estacionaria y dice que el universo es constante, ¿sí? Dice que a medida que las galaxias se separaban, pues iban creando nuevas galaxias entre ellas, ¿sí? A partir de eso, pero que igual era algo que no iba a poder detectarse porque el universo siempre iba a ser el mismo en cualquier parte y en cualquier época. O sea, propone que no se expande, sino que luego de la gran explosión, ¿cierto? Simplemente se iban a generar nuevas galaxias a partir de otras que ya estaban constituidas, pero que no iba a seguir creciendo, simplemente se iba a quedar ahí, estático. Por eso es una teoría estacionaria. Sin embargo, pues entonces recordar que en la actualidad la teoría del Big Bang sigue siendo la más aceptada, básicamente, ¿listo? Y pues de ahí surgen muchos estudios más, como saber, por ejemplo, cuál es la composición del Sol, identificar cuáles son las estructuras de los planetas, ¿sí? Entonces que hay unos que son rocosos, otros que son gaseosos, efectivamente es lo que da la pauta. Esto a nivel de teorías, entonces, científicas, ¿listo? Les voy a mostrar otro videito que se relaciona, aunque está un poco más enfocado pues al origen de la vida, pero evidentemente hay una relación directa entre lo que tiene que ver con el origen del universo y el de la vida, porque pues el universo permite precisamente, ¿cierto?, que se genere la vida, por ejemplo, en un planeta como el nuestro. Entonces les voy a mostrar el video, por favor, prestenle atención. También están los que con la cuenta de ahorro. A lo largo de la historia, ha habido diversas explicaciones acerca de cómo se formaron los primeros seres vivos, y a pesar de los avances tecnológicos, la ciencia aún no ha podido determinar cuál es el verdadero origen de la vida. El creacionismo, tal vez la teoría más antigua de todas, desde la época del hombre primitivo y a la que desde pequeños nos han inculcado nuestros padres, tiene su origen en la religión, la cual explica que el universo, la tierra y la vida fueron creados por un ser divino o superior llamado Dios.
En la época de los griegos se pensaba que alguna fuerza vital podía animar a la materia inanimada, dando vida a ranas y lombrices a partir del lodo, moscas de la carne podrida, insectos de la madera en descomposición o ratas a partir de restos de comida o ropa vieja. Así nació la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, impulsada por Aristóteles. Biogénesis. En 1860, Louis Pasteur diseñó matraces con forma de cuello de cisne, en los cuales vertió un medio de cultivo nutritivo, el cual fue esterilizado por ebullición, y los organismos quedaban atrapados en el cuello del matraz sin llegar al medio nutritivo, permaneciendo estéril hasta romper el cuello del matraz, y el medio de cultivo se descomponía por acción de los microorganismos que se encontraban en el aire. Así Louis Pasteur llegó a la conclusión que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. En pocas palabras, vida genera vida, demostrando que la vida no se origina espontáneamente, echando abajo la teoría de la generación espontánea. Panspermia. En 1908, el químico Svante Arrhenius, en su libro titulado La creación de los mundos, según la cual la vida llegó a la Tierra proveniente del espacio exterior a través de esporas resistentes a temperaturas extremas, el vacío y las radiaciones. Por otra parte, también existe la posibilidad que algún meteorito haya golpeado a la Tierra, saliendo disparados pedazos de rocas con microorganismos provenientes de partes lejanas del espacio, hallando aquí condiciones propicias para la vida. La teoría de la síntesis abiótica, conocida también como teoría quimiosintética, fue publicada en 1924 por Alexander Oparin. Toma como un punto de partida una Tierra muy joven y sin vida, con una atmósfera carente de oxígeno, pero con gran cantidad de hidrógeno y algunos gases como metano, amoníaco y agua, tratándose entonces de un ambiente reductor que fueron reaccionando entre sí y a fuentes de energía como los rayos ultravioleta del sol, que en ese tiempo entraban a grandes cantidades porque aún no existía la capa de ozono que actualmente nos protege. Las lluvias al caer arrastraban muchas sales, minerales y otros compuestos desde las partes geográficas más altas. El agua se acumuló en las partes profundas hasta formar los cálidos mares primitivos a los que Oparin llamó sopa o caldo nutritivo. También había descargas eléctricas producidas por tormentas, el calor provocado por las erupciones volcánicas, radiación y rayos cósmicos. El resultado fue la formación de compuestos orgánicos y así poco a poco se fueron llenando los mares de materia orgánica, dando origen a los primeros seres vivos. Siendo así, la teoría más aceptada en la actualidad por la comunidad científica que explica el origen de la vida, ya que diversos científicos como Miller, a través de diversos experimentos en el laboratorio, se ha podido recrear las condiciones de la atmósfera y los mares primitivos. Aplicando descargas eléctricas pudieron formar compuestos orgánicos como aminoácidos, comprobando así que es posible la creación de la vida bajo estas condiciones. Interesante, ¿no? Aciertas. Listo, entonces miren lo que les decía, ¿cierto? Un montón de teorías y entonces evidentemente pues el origen de la vida está directamente relacionado con el origen del universo para que se pueda precisamente generar, ¿cierto? Entonces la primera teoría es la que se conoce como el creacionismo, socialmente es la más aceptada y está relacionada entonces con ámbitos que tienen que ver un poco más con lo religioso y lo filosófico, ¿cierto? Entonces hay una fuerza divina y creadora que básicamente permite que los seres vivos habiten un universo como este. Entonces simplemente lo genera, lo crea y pues evidentemente lo, digamos, asimismo con los seres vivos. También está entonces la teoría de la generación espontánea que dice a partir de cosas que no tengan vida puedo llegar a obtener individuos no tan complejos como por ejemplo ranas, mariposas, ratones y proponía entonces que no se requerían seres vivos para poder originar vida. Entonces pues por lo tanto el universo pues era quien realmente permitía por su espacio. Hasta que entonces llega un señor bien conocido, que es el señor Louis Pasteur, y propone la biogénesis, y dice, no, vean, hay que tener en cuenta que los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos, y que si no hay esos seres vivos, pues simplemente no se va a dar como la reproducción de los mismos. Entonces, básicamente, hace un experimento, ¿cierto? Y dice, al calentarlo, pues el caldo se mantiene libre de esos microorganismos que quedan atrapados en el cuello del matraz, ¿sí? Y si se rompe, pues entonces los microorganismos pueden terminar contaminando todo el caldo porque ingresan, básicamente. Entonces, si no hay un microorganismo o un ser vivo, pues no se va a poder originar vida y eso aplicaba entonces para mamíferos, para animales acuáticos en general. ¿Listo? También entonces se mencionaba en algún momento la panspermia,
y la panspermia tiene que ver un poco más con una interacción directamente en el espacio, ¿no? Entonces dice, mire, básicamente fueron un montón de meteoritos que chocaron contra el planeta, ¿cierto? Y traían pues específicamente agua, que es una de las moléculas importantes para la vida, y también junto con ellos algunos microorganismos. Entonces eso hace que efectivamente se pueda llegar a originar de la vida en un planeta como el nuestro. Básicamente es un poco lo que mencionaba. Y aparece entonces como una de las más actuales la teoría de la síntesis abiótica y propone entonces que en el universo básicamente estaban las sustancias y las cargas necesarias para que se empezaran a interactuar y empezara a generarse entonces un planeta precisamente como el nuestro y por lo tanto vida en él. Sí, entonces él dice lo que hay es un caldo primitivo porque hay unas sustancias específicas importantes que interactúan entre ellas y permite que se empiecen a poblar, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Y aparecer los distintos organismos. Esta teoría, digamos que empieza a coger fuerza porque se simula en el laboratorio, o sea, hace, digamos, un caldo primitivo similar a las sustancias que se creían que estaban en ese momento en el espacio, y se logra comprobar que efectivamente se empiezan a generar moléculas importantes para la vida como proteínas, aminoácidos, carbohidratos y demás. Entonces, por eso es que coge como tanta fuercita, ¿cierto? Quisiera saber si tienen de pronto alguna pregunta hasta el momento, alguna sugerencia al respecto. No, profe. Listo. No, señora. Ok, gracias. No, señora. Bien. Listo, gracias. Martín y Andrea, ¿ustedes son de ciclo 3? ¿Sexto, séptimo? Octavo, noveno. Por eso, ¿a qué horas es la clase de octavo, noveno? A las 8:45, ¿vale? Lo que mencionaba. Ali, Entonces, sí, no, señora. porque ahorita, Andrea, lo que hago es que yo termino esta y no quiero que piensen que se acabó la clase, sino que es que estoy en la clase de sexto, séptimo todavía, hasta las 8:40. Ah, ¿Listo? listo, sí. Eso Gracias, estaba viendo raro. Bueno, gracias. no te preocupes. Entonces a las 8:45 vuelves y te conectas. Lo mismo Martín, sí, estoy segura que son de octavo, noveno, pero hasta las 8:40 Bueno, profe. la clase. Listo, Bueno, gracias. profe. Bueno, profe, sí, señora. Perdón, ¿listo? Ahí toca hacer esa claridad, porque es que si uno no termina la clase, ellos ya luego creen que se acabó y no se conectan. Qué pena con ustedes. Entonces, bueno, les decía, como ustedes me dicen que no hay más preguntas, ¿cierto? Entonces vamos a dejar efectivamente hasta acá, justo por cuestiones de tiempo. Entonces, recuerden que hemos venido biología, seres vivos, diferenciación, seres vivos, seres inertes, y empezamos a hablar entonces de ese espacio que ocupamos como seres vivos y como seres inertes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos ocupando? Pues nuestro universo. Lo primero, entonces, es reconocer las teorías más actuales sobre el origen del universo, ¿listo? Y ya la siguiente clase, entonces empezamos a hablar de cuál es la definición como tal de universo y a reconocer cómo está conformado ese universo y cómo se organiza pues nuestro sistema solar, hasta ir enfocándonos un poquito más hacia nosotros, ¿listo? Pero entonces ya lo continuaremos la siguiente clase, bueno. Entonces que estén muy bien, que tengan excelente domingo, se conectan a la otra clase también a las 8:45 ustedes, bueno. Que no Gracias, Listo. profe. Gracias, es muy amable. ustedes, que estén muy bien, hasta luego.